Bien, ahora analizaremos la influencia socrática y su trascendencia a lo largo de la historia. Para empezar, veamos su influencia. Está más basada en personas, esta influencia está basada en personas más directas. De ahí mencionaré unas cuantas que están fuera de esta proximidad a Sócrates. En primer lugar tenemos a su discípulo Platón. Bueno, la influencia de Platón se ve muy clara porque ya de por sí Sócrates forma parte de sus diálogos y bueno, posteriormente tendrá cierta influencia en sus postulados de Platón, tanto en el aspecto político como social. También Sócrates ha influido en ciertas personas que en un momento llegaron a fundar escuelas socráticas menores, como pudo haber sido la escuela de Megara por Euclides Megara, la escuela de Elis, fundada por Fedón de Elis, la escuela cínica, Anístenes, y bueno, la cirenaica de Arispo de Cirenica. Bien, entonces, estas son personas en las que Sócrates ha influido de forma directa, ¿no? En la época un poco más actual podemos mencionar a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, que son personas que han luchado, bueno, sabemos que son muy famosas por sus formas en las cuales han enfrentado a ciertas desigualdades tanto sociales como políticas, ¿no? Entonces, en cierto aspecto, veamos, ¿no?, cómo es que ciertas personas toman algunas ideas. Pero lo más importante que ahora vamos a observar es la trascendencia de Sócrates, que es el punto más importante. En ese punto, bueno, vamos a descubrir en qué aspectos es donde ha calado más Sócrates. Para empezar, veamos sobre una publicación hecha por dos filósofos ingleses, Martha Nussbaum y Peter Juvan. Su publicación fue La educación socrática para la ciudadanía. En resumen de más o menos lo que quiere dar a entender esta publicación, ¿no?, es mostrarle que existe una afinidad entre el pensamiento socrático, o sea, de esa época, con una educación ciudadana, en la cual se puede descubrir un cierto paradigma en que existe entre la educación y la ciudadanía. A lo largo de su artículo, ellos muestran cómo es que el pensamiento socrático permite formar una correcta comunidad en el aspecto ciudadano. Lo que ellos mencionan es una especie de ciudadanía socrática. ¿En qué consiste? En que debemos aceptar dichas consecuencias éticas, ¿no?, de nuestros actos, y debemos al mismo tiempo cultivar el pensamiento crítico. Entonces, de forma un poco resumida, ¿no?, vemos que la educación ha sido el medio propicio para que Sócrates trascendiera. Como vemos aquí, dos filósofos han problematizado sobre lo que ha hecho Sócrates, ¿no?, sus postulados, y cómo su pensamiento puede dar un nuevo enfoque a lo que viene a ser la educación, en ese aspecto de educación ciudadana, esa formación ciudadana, ¿no?, con estos puntos que estoy destacando. Obviamente el artículo es mucho más extenso, pero en el jugo de este artículo es prácticamente estos puntos. Al mismo tiempo tenemos a Peter Hadot, es un estudioso francés, quien realiza una publicación que se llama, o bueno, con el nombre, El cuidado de sí y la mayéutica socrática para el ejercicio espiritual. Entonces vamos viendo cómo es que en la actualidad, ¿no?, Sócrates empieza a calar en etapas formativas, ¿no? Por ejemplo, aquí en una especie de formación ciudadana, aquí para ser tomado como un estilo de vida. Y bueno, como un dato extra, en Inglaterra, ¿no?, el mismo lugar donde se hizo esta publicación, ocurrió algo muy curioso. En un aula de clase de una universidad inglesa, el profesor solamente se dedicaba a leer nada más la clase. Esa era prácticamente su clase, ¿no? Llegaban, los alumnos se sentaban, leían, pero al final lo que hicieron los alumnos, porque en sí no les parecía la forma adecuada en la que ellos debían aprender, digamos que hemos visto como la decisión que van a tomar, que se las voy a comentar, empieza a tornarse un poco con lo que Sócrates estableció en su época. Veamos por qué. Lo que los alumnos propusieron fue lo siguiente: que las hojas del libro que el profesor les iba a leer, a ellos se les pudiera permitir tenerlo de forma anticipada, por fotocopia, y que ellos lo puedan leer y se vayan a la clase y puedan ya no solamente escuchar, sino puedan rebatir, ¿no?, preguntar. Entonces vemos ahí cómo ya la educación empieza a tomar un giro, ¿no?, empieza a girar
en torno a la interacción ya más entre maestro-alumno. Entonces vemos ahí lo que es la trascendencia socrática. Vemos que el punto en el que más ha calado Sócrates a lo largo de los años y sobre todo en la actualidad es en el aspecto de educación. Y hasta aquí sería toda esta presentación. Muchas gracias.